Actualmente recibimos estímulos de muchas maneras, pero la pregunta realmente es ¿de qué manera eso está cambiando nuestra vida cotidiana y la manera en la que nosotros somos? Hoy me encuentro aquí con Santiago Álvarez. Santiago, ¿qué tal? ¿Qué más? Mucho gusto. Santiago, bueno, hoy el tema va a estar bien interesante porque precisamente quiero que nos expliques desde tu conocimiento como psicólogo de acá de la UPB, de qué manera los memes, el contenido que recibimos constantemente en nuestro teléfono, en nuestros computadores, en la televisión, está empezando a cambiar esa forma de ser de nosotros o de esa misma manera nos deconstruye, ¿cierto? Empecemos por una historia bien interesante que yo creo que nos sirva de ejemplo en este momento para entrar en calor. Tengo la historia perfecta para contarles. Hace más o menos 15, 20 días estaba teniendo mucho trabajo, ¿cierto? Una carga laboral importante y estaba trabajando, ¿cierto? En mi computador, escuchando música y demás, e hice una pausa activa. Esa pausa activa consistía, como muchas pausas activas que hacemos hoy, en revisar redes sociales. 5 minutos. 5 minutos. No más. Yo dije, me voy a tomar 5, 10 minuticos máximo para descansar, para poder airear un poco como de lo que estoy haciendo. Y fue muy particular porque me apareció un TikTok. Y el TikTok tenía un chismecito. Pero ojo, antes, ¿te apareció un TikTok o entraste en TikTok y te apareció un video? Porque es que esas pausas activas en TikTok, eso no pinta nada bueno. Estaba en Instagram, entonces miren, les voy a contar Sí. toda la historia. Estaba en Instagram y en Instagram apareció la primera parte del chismecito, Sí. ¿cierto? Cortico, como una introducción. Yo dije, no, esto no se puede quedar así, Sí. tengo que seguir indagando. Sí. Yo no utilizo TikTok, entonces me fui hasta la página pues hasta Sí. la plataforma de TikTok, la abrí y empecé a buscar, ¿cierto? Encontré el chismecito. Sí. Empecé a verlo, normal, 10 minutos, 15 minutos y se acabó. Pero quedó cortado. 15 minutos. 15 minutos más El o primer menos. video. Sí, era un video muy largo. Ajá, o sea que ya iban como 20 minutos de pausa activa. Sí. Exactamente. Entonces yo dije, esto no se puede quedar así. Y busqué el otro video, aproximadamente el mismo tiempo. Y luego quedó cortado nuevamente y yo dije, no puede ser, no me puedo quedar con esto, tengo que terminar lo que inicié. Exactamente, y entonces busqué el siguiente video y luego me dije, ¿qué está pasando? Sí. ¿Cierto? O sea, gastaste alrededor de 1 hora de tiempo Sí. que supuestamente tenías que destinar a lo laboral. Entonces fue como un asunto bien particular porque me di cuenta posterior a eso como, hey, estoy perdiendo tiempo, Sí. ¿cierto? Entonces, creo que con esto uno empieza como a introducir muchas cosas en la historia o en lo histórico de cómo ha transformado o cómo han transformado las redes sociales nuestra forma particular de habitar el mundo. Y no solamente eso, nuestras formas particulares de relacionarnos con los otros e incluso de construir la personalidad, porque hay muchas cosas que empezamos a tomar de allí, de las redes sociales, que hacen parte de nuestro cotidiano en el vínculo con el otro, en nuestras formas de expresarnos, en lo que decimos, en cómo entendemos el mundo, cómo lo leemos. ¿sí? Cómo leemos el mundo. Entonces, hoy hay un asunto particular y es que leemos el mundo a través de muchos memes, Sí, ¿cierto? sí. Entonces, yo no solamente leo eso, sino que tengo la necesidad de compartirlo con alguien. Y ha sido muy particular. Hace poco veía algo, un reel, ¿cierto? Y el reel es las conversaciones que tengo con mis amigos. Y entonces muestran que generalmente, pues, o lo que está ocurriendo hoy particularmente es que conversamos a través de esos memes, ¿sí? Entonces, envío información, mucha información, y a veces la respuesta más rápida no es la conversación como la pensábamos antes, sino la conversación a través de ese meme, ¿cierto? Sí. Devuelvo el meme, ¿sí? Y entonces ahí empezamos a hablar y hablamos de muchas cosas. Hablamos de felicidades, hablamos de tristezas, hablamos de logros. Sí. Y sobre todo que empezamos a asociar esas emociones
con memes, con frases que se vuelven tendencia y que yo quisiera Ajá. que habláramos ahora más adelante de eso, porque en mi caso personal empiezo a coger el hábito de en mi jerga con mis amigos más cercanos a utilizar esos memes como frases para momentos específicos que me generan risa, que son hacen el momento más ameno, pero en 3 4 meses desaparece. Desaparece. Exactamente. Hay un tema importante y es que las redes sociales nos han llevado también a un asunto muy efímero, ¿cierto? De lo que llega, cumple un ciclo muy corto y se va, Ujú. ¿cierto? Y si bien hay cosas que quedan en nosotros, probablemente si tú dentro de 3 4 5 meses utilizas algo que, pues un meme o algo Ujú. que está hoy en tendencia, probablemente Se en ese quemó. momento te van a decir como, Sí, no. oye, estás muy viejo. Por ejemplo, me ha pasado, Sí, ¿sí? sí. Yo tengo referencias de memes anteriores, de hace mucho tiempo, ¿cierto? Que a veces los traigo a colación y Y es es como, incómodo porque ya no pega. ¿es de qué estás hablando? Sí. ¿Cierto? Entonces, eso es importante leerlo y desde el aspecto emocional o psicológico, porque también tiene unos impactos en nosotros importantes, una Ujú. necesidad de estar en constante actualización, ¿cierto? En constante búsqueda de nuevas formas de captar información o de compartir información. Sí. Y tiene, se ha nombrado bastante unos efectos importantes en lo que es nuestra estructuración de la personalidad y también en la estructuración de la personalidad, por ejemplo, de la gente más joven, de los jóvenes, de los adolescentes y demás. Por ejemplo, ahí que mencionas eso de la personalidad. ¿Qué papel juegan entonces los memes, el contenido que estamos porque realmente pienso yo que en gran parte son esos momentos de risa, eso que nos genera gracia que se vuelve cotidiano y que lo traemos dentro de la efemeridez que estabas diciendo. Pero ¿en qué momento lo volvemos ya como parte de expresar nuestras emociones? Es decir, en algún momento de angustia con mi amigo después de un examen, en algún momento de angustia con mi familia, con una frase chistosa de algo que esté en tendencia, ya entienden que estoy triste, que estoy, ¿cierto? ¿Cómo nosotros asociamos eso? ¿Qué pasa realmente? Hay un aspecto importante y es que nosotros somos sujetos del lenguaje, ¿cierto? Estamos constituidos por palabras, por imágenes también, pero las imágenes tienen un lenguaje específico. Toda esa construcción con las redes sociales viene transformándose bastante, como lo habíamos hablado. Antes, las conversaciones o antes las relaciones no tenían en cuenta tanto esto, sino sucesos cotidianos. Lo que yo vivía en mi cotidiano era eso que pasaba, digamos, como en lo real, Ujú. ¿sí? Sí. Con la transformación de la vida, con el avance tecnológico, con el desarrollo de redes sociales, empieza a aparecer entonces un intermediario bien particular que es la pantalla, ¿cierto? O la red social como tal. Entonces eso hace que siga siendo parte de lo real, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo utilizo la pantalla, porque yo Interactuamos con interactúo eso. con ella, Sí. porque eso me vincula con otro, pero hay un asunto ahí que me lleva a mí también a poder nombrar eso que me sucede a raíz de mi experiencia particular. Y las experiencias están Sí. siendo mediadas por el uso de los dispositivos electrónicos, Ujú. ¿sí? Entonces, claro, antes lo nombrábamos desde eso particular, sin la red social, sin el celular, sin el computador, sin Netflix, ¿cierto? Sin Ujú. YouTube, sin todo esto, porque era lo que teníamos. Sí. Ahora lo nombramos a través de eso que nos permite también darle un discurso, darle una palabra, darle un lugar, darle un nombre, y eso es lo que vienen a hacer los memes, ¿cierto? O todo esto que aparece en redes sociales. ¿Por qué? Porque es la forma de yo explicitar mi emoción, de ponerle un lugar, de ponerle un nombre. Y quisiera que nos explicaras hasta qué punto está bien y hasta qué punto no está bien. Porque hay un punto que me parece importante y es, yo siento que eso se conecta con lo que soy. Si yo hago el chiste o lo utilizo dentro de mi lenguaje y alguien conecta con eso y nos reímos, pues yo creo que lo que me decías ahora, eso genera una relación. Ujú. Pero entonces, ¿hasta qué punto está bien y hasta qué punto no? Lo de estar bien y mal, yo creo que tiene que ver específicamente con que cómo se use,
¿cierto? Eso es lo que va a definir si es adaptativo o poco adaptativo. Cuando hablamos de este tipo de situaciones específicas, es importante que el sujeto entienda por qué lo está utilizando y que eso sí le permita conectarse con la emoción. Si no le permite conectarse con la emoción, interpretarla, gestionarla, ¿cierto? Transitarla, ahí es donde uno dice, de pronto no está bien utilizada, ¿cierto? Pero si permite todo eso, puede seguirse usando. Bueno, hay algo muy interesante y es que realmente nos permiten sentirnos parte de las personas, parte de la comunidad. Pero entonces, ¿qué precauciones deberíamos tomar? Porque muchas veces, porque la persona no contestó de la manera en la que yo esperaba mi chiste, o porque no fue bien recibido, o por el contrario, el chiste ya pasó de moda y no me generó la risa, no me generó el momento gracioso. ¿Qué precauciones deberíamos entonces tomar con ese tipo de situaciones? Yo considero que la precaución inicial es saber que no todo está acá, ¿cierto? Y entonces eso me permite a mí, digamos, también explicar y explorar mi mundo desde otros lugares, porque a veces con todo tú lo nombrabas, con toda esta serie de estímulos que recibimos constantemente, no somos conscientes de ellos y el teléfono o el computador o el correo electrónico se nos convierte en la única forma de estar. Cuando eso no está, cuando eso se pierde, entonces el sujeto tiende a trastabillar bastante. Creo que en términos de preocupaciones es entender eso, entender que hay algo más alrededor de lo que compone la herramienta pues del teléfono, de la red social. Y también considero importante entender que el malentendido va a estar siempre, ¿cierto? El malentendido hace parte del humano. Todos los humanos, al comunicarnos, estamos expuestos al malentendido. Y entonces ahí como preocupación será poder intentar ser lo más asertivo, poder generar, digamos, como una conciencia alrededor de lo que modifica la conversación en lo personal, a cómo lo modifica la conversación a través de la red social, ¿sí? Porque si hay unas diferencias grandes. Yo en la red social no puedo ver tu gesto aunque mande un emoticón, ¿sí? Puedo ver el emoticón. O que incluso ni siquiera emoticón, ya mandan GIFs, mandan stickers con movimiento. Y eso nos da una idea. Claro. Pero no es una idea como la que ocurre, por ejemplo, en esta conversación. Tú, cuando estoy conversando contigo a cambio en directo, tus expresiones cambian, la forma en la que te expresas se modifica, ¿cierto? Hay una lectura de pronto un poco más amplia. Con el emoji, yo sé que a todos les ha pasado, uno a veces manda un emoji o un GIF muerto de la risa y usted está en su casa poniendo jaja en mayúscula y no pasa absolutamente nada. La risa no pasa por ningún lado, entonces eso implica que haya un vacío, ¿cierto? Que quizás se pueda acrecentar un poco, pero que uno puede utilizar, digamos, en la conversación con el otro, en generar estrategias de asertividad. Bueno, yo creo que este tema es muy importante y muy asertivo tocarlo porque es algo que actualmente y que yo pienso que eso también va en crecimiento, que se va volviendo cada vez mucho más cotidiano. Santiago, muchas gracias por estar en este espacio. Y bueno, si ustedes quieren saber de este y muchos otros temas sobre salud mental y bienestar, no se pierdan más capítulos aquí, en este podcast, Historias sin Límites.